Anoche corrió un vientecito suave y no hacía frío. La isla nos daba una tregua de su invierno tan crudo, sabedora de que se trataba de una noche especial para nosotros. Hicimos un vino gloriado para variar un poco, porque todos sabíamos que ya se acababa la cuerda de la historia, o al menos de esa parte, y que se nos iba a escapar antes de que cantara el gallo. Bueno, estoy acá con Andrés Montero, escritor de La muerte viene estilando y El año que hablamos con el mar. ¿Cómo estáis? Bien, ¿y tú, Fran? ¿Qué tal? Bien también. Oye Andrés, en el pedacito que leí recién, mezcla varias cosas, que es como la descripción de la naturaleza que encuentro que haces Mm. muy bien, y también la importancia de los rituales, como esto de ir preparando como el vino y esperar que la gente Es llegue. verdad, no lo había pensado en ese párrafo en especial. Ahí, claro, están los isleños que cuentan, están como reconstruyendo una historia de dos hermanos mellizos en este libro. Sienten que llegó como el último día de contar la historia, como que la historia se les va a acabar, ¿cierto? Entonces, preparan todo, ¿no? Yo soy muy de ritos. Sí, A mí me gustan mucho los ritos, como qué sé yo, esto como algo personal, pero todos los años nuevos hago mi lista de lo mejor y lo peor del año y qué espero para el siguiente, o para los cumpleaños hago una como revisión. Muy de rito. Entonces, siempre me parece que las cosas, las fiestas, los encuentros sociales, bueno, casi todo lo que hagamos que le damos cierta importancia, o cuando invito a un amigo a comer a mi casa y cocina y todo, cuando está preparado y tiene algo de rito, es mejor y queda más en la memoria. Entonces estos personajes hacen lo mismo, como va a ser la última vez que van a contar, preparan un poquito más, en vez de tomarse el vino directo de la garrafa, hacen un vino coloreado como para cambiar un poco. em, pero tiene que ver con eso, como con realzar los momentos para que sean más memorables. sí, de hecho leí ese párrafo, bueno, porque mezcla varias cosas que quiero conversar contigo, pero una es esa, los ritos, como Mm, en el año en que hablamos con el mar, siento que se le da una importancia a los ritos, que es como algo que se ha ido perdiendo, mm. que es como juntarse con amigos o con familiares, a contar historias, como algo que ahora suena como tan simple. Y es volver a eso. Entonces te quería preguntar, ¿cuál es tu ritual para escribir? Mi ritual para escribir, bueno, te diría que, o sea, lo que te voy a decir no se condice tanto con la realidad actual, pero yo trato de levantarme tempranito, ojalá, digamos, antes de que amanezca el resto del mundo, porque así no te llegan WhatsApp, no te llegan mail, ¿A no te qué llegan hora? ¿A llamadas. qué hora? Trato, sí, por eso te digo, no se condice con la realidad, pero mi intención es estar como a las 6, 6:30, como ya escribiendo, porque nadie te va a molestar antes de las 9. Entonces ahí tenéis como un par de horas, al menos para escribir. Y aparte están los pajaritos, yo suelo salir como para afuera, para la terraza, el balcón que tengo, y escribo ahí con un cafecito. Bueno, antes fumaba con el cigarro, ya no fumo, pero entonces perdí eso. ¿En la mañana o cuando? Sí, fumaba en la mañana directo, me levantaba, fumaba. Ya. Bueno, y pongo música, generalmente música clásica o música de lo que esté escribiendo. Por ejemplo, si estoy escribiendo, me acuerdo cuando escribía Tony Ninguno, que se trata de un circo, escuchaba pura música como ella, circense, gitana, qué sé yo. O cuando escribía Atahuá, escuchaba Violeta Parra, música más tradicional chilena. Eh, y ese, bueno, y en la tarde corrijo. O sea, lo que escribí en el día lo corrijo en la tarde. Eso, ahora que soy papá, todos esos tiempos se movieron. Pero desde hace como 3 o 4 años estoy logrando hacerme, que es bacán, ese sí que es un rito, que espero retomar, un retiro, un Mm. autorretiro de escritura. Entonces me voy a una cabaña que encontré en Vilche Alto, del Maule hacia la cordillera, y ahí no hay señal, pues. Entonces no hay señal de celular, Ya. no te podéis meter a Instagram ni a nada porque no hay, o sea, no hay forma. Y estoy ahí como una semana, 6 días, seis, ¿Y te siete vais días. solo? Solo, y claro, y no hay nada, pues. O sea, estáis tú y la noche nomás, pues. Bueno, o sea, te digo, está la cabaña que está bien armadita y todo. Y hay un alemán que vive cerca como a 5 minutos, entonces cualquier cosa, igual está el alemán que es el que me arrienda la cabaña. Y él sí tiene internet para cualquier emergencia y todo. Y ese es un rito para mí, porque ahí me levanto tempranito, pero te levantáis solo. Aparte, como no hay, la luz eléctrica se corta a las 8 9, yo voy en verano, ya se empieza a oscurecer, entonces hay que acostarse, porque ¿qué más vaya a hacer? Y entonces a Qué la, a la- a la rico. mañana siguiente estáis despejadito, bueno, leo, me voy a meter al río. Y siento que ahí he escrito mis mejores cosas. Mm. Y por ejemplo, si el año en que hablamos con el mar fuera una canción, ¿qué canción sería? Si el año en que hablamos con más fuera una canción, eh, no sé, pero una vez me pidieron hacer como una playlist
como del año en que hablamos con el mar y puse varias canciones, algunas que aparecen en el libro como La Cigarra. Eh, pero creo que sería como un coro. O sea, alguna canción en la que cante mucha gente. Puede ser algo como Inti Illimani, por ejemplo. Como que haya muchas voces cantando al mismo tiempo, porque la novela está escrita así, con muchas voces hablando al mismo tiempo. Sí, eso es muy como particular, interesante, porque al principio no sabéis quién está hablando y después te das cuenta que como que todos están Todos están hablando. hablando. Sí, entonces Nosotros estamos hablando. como yo me imagino que es muy difícil escribir eso, como confiar en esa voz y que esa voz se mantenga en el libro. O sea, lo difícil en realidad fue encontrarla. Sí. Darse cuenta de que, si quién quiere contar la historia, yo probaba, bueno, Jerónimo, uno de los hermanos, trataba de Julián, un testigo, como uno de los vecinos, la isla, no sé, estaba probando. Y de repente dije, oye, son los isleños que en el fondo están cagüineando, pues, quieren saber Sí. por qué un hermano se fue de la isla y volvió 50 años después y por eso parece que uno le pegó un puñete a otro. Entonces están cagüineando y los cagüines son colectivos, po. Oye, yo escuché esto otro. No, pero espérate, te cuento algo, yo escuché esto otro. Ah, sí. Y después salís de ahí y dice, no sé, que fulanito dice, pero que lo que pasó, que los cagüines son colectivos. Se van construyendo así. Entonces encontré el nosotros y me encantó, pues, pero no estuvo falto de problema ahora sí respecto a lo que tú decís, porque escribir una novela en primera persona del plural no es tan común. No. Y de repente yo me encontré con problemas, porque yo no quería separar al narrador. O sea, los isleños, que digamos son, no sé, 50, 60, los que están hablando en la taberna, Son 50, 60. son hartos, po. Son Van, muchos. vienen, ¿Ya? a veces hay 30, pero es con el fondo como los que están en la taberna contando son nosotros. Pero de repente me llega un momento del libro en que hay un hermano que está viviendo en la punta del cerro, literalmente, Julián, que es el ermitaño, y el otro acaba de llegar de Barcelona y está en la taberna con ellos. Entonces, unos quieren ir donde don Julián y otros se quieren quedar con don Jerónimo. Hay bandos. Entonces, claro, y yo decía, no, pero ¿cómo voy a decir? Unos nos fuimos y otros se quedaron, porque Claro. ahí los dividía. Y no sabía qué hacer hasta que en buen chileno me hice el loco. Y dije, unos nos fuimos y otros nos quedamos. Ah, Entonces, no lo separé nunca. Claro, como que siempre estaba el conjunto Sí, hablando. que en el fondo gramaticalmente es un error. Pero en la literatura a nadie le importan ese tipo de errores mientras tengan como justificación. Otro problema fue, por ejemplo, que yo quería que se notara que eran hombres y mujeres. Que no son solo hombres, que uno puede pensar una taberna, una isla, son solo hombres. Pero eran hombres y mujeres. Y yo decía, ¿cómo notar? Porque no voy a decir nosotres, porque en una isla del sur de Chile no tiene ningún sentido No, que ellos po. se refieran a sí mismos como nosotres. No. Nosotros y nosotras, todo el libro muy cansador. Entonces, decía, ¿cómo lo hago para que se note que hay mujeres? Entonces en un momento los dividí, porque tenían una discusión en la taberna, no sé si te acordáis, estaban hablando de que hay un personaje que daba la sensación de que había abusado de una mujer que había quedado embarazada, pero los hombres decían, bueno, pero nunca se sabe, ella sabrá, la mujer es la única que sabe si es mamá o no y estaban ahí como discutiendo la paternidad del niño. Entonces ahí los dividí, aproveché. Entonces, los hombres a este lado dijimos que solamente las mujeres, mientras que las mujeres dijimos que los hombres siempre están, no sé. Entonces ahí eso lo hice como técnicamente para que quedara claro que habían hombres y mujeres metidos. Son como los problemas que tuve, pero que son problemas como entretenidos, Claro. desde el punto de vista de la escritura. Y en el punto de vista como investigativo, por ejemplo, cómo perfilabais a esas mujeres que estaban metidas en la caverna? Porque me imagino que para ti como escritor hombre, quizá es más fácil escribir sobre el punto de vista del hombre. Yo creo que sí, digamos, como que va a quedar mejor. Pero yo trato como de pensar en gente que he conocido y como yo viajo mucho escuchando cuentos, historias, entrevistando muy informalmente a gente para que me cuenten cosas. Pucha, el 70% de esas personas son mujeres, porque las mujeres son las que mantienen la memoria más viva de los relatos, en todas partes. Entonces, Sí, las mujeres son las que te dicen, no, como acá había una señora y Sí. te empiezan a contar como Sí, una leyenda. son las mujeres, no la única, pero en general son más cuenteras, en el buen sentido de la palabra, yo defiendo ese término. Tienen más cuentos Ya. y tienen más memoria y además viven más, que no es menor. Y además llegan con mejor salud a la vejez.
en general. Entonces, mucha de la gente que yo entrevisto son mujeres. Por lo tanto, cuando tengo que pensar en mujeres de un lugar rural, que una es como la dueña de la taberna y va con sirviendo la garrafa, y como que no me cuesta tanto imaginármela y trato como de observar y pensar, recordar cómo son las mujeres de este tipo que yo he visto, cómo se comportan y cómo hablan. Siguiendo esos recuerdos, como que siento que no me sale tan difícil recrearlo. No, No de sé qué hecho, dirás tú como mujer no, que leyó el libro. no, es que yo encuentro que, o sea, la voz narrativa encuentro que está bien, está tan bien lograda que como lo que me diga lo creo, es como... Mm. Bueno, Bueno, me alegro. te lo han dicho varias veces, pero es como si es que estuvieran contándote la historia al oído, es como, es muy hablado, porque aparte que tú volvís como, escribís como habláis, no sé cómo Sí, decirlo, pero es como, por ejemplo, tú volví a cierta, por ejemplo, no dijo eso, pero como que, ¿cachai? sí, sí, Repetís como sí. esas palabras que es como cuando uno habla. Como cuando uno habla. Sí, yo trato de que la oralidad, de la forma en la que hablamos, se traspase a la literatura, Sí, pero consciente de que igual es literatura. O sea, igual sí. uno no habla exactamente como están los libros. O No. sea, digo, igual es literatura. Cuando alguien me va a escuchar a una función de cuento, yo también cuento cuentos, para adultos, por ejemplo, se va a dar cuenta que no es igual que el libro, ¿no? Como que la oralidad tiene igual tiene otros caminos, ¿no? Otros ríos por donde fluye la palabra. Pero sí trato como de darle un lugar y de usar palabras que en la literatura como que quedan mal, supuestamente, pero que encuentro que hacen que crezca mucho lo que uno... O sea, bueno, no sé, por hablar a aquel le ponía ejemplo, apersonarse. No sé, yo no hablo así. Yo no digo, hoy voy a personarme en la radio, sino que voy a ir, voy a llegar. Pero cuando alguien lo dice así de forma natural, a mí me gusta tanto, lo encuentro tan bonito, aunque no es parte de mi vocabulario, yo hago que mis personajes sí usen esas palabras porque son muy bonitas. Pero claro, es como, es un personaje en particular que habla así, porque yo creo que alguien que vive en Santiago nadie dice eso, No, ¿o claro, no? claro, Como o que tú lo sea, escuchaste y dijiste, te llamó la atención esa sí, palabra. por ejemplo, apersonarse es una palabra como que se usa harto en el campo y también gente más vieja, aunque no sea del campo, la usa todavía. Es tan bonito que yo trato como darle un lugar en la literatura, pero por eso no es exactamente como yo hablo, sino Claro. es como yo trato de crear como un compendio de lo que yo voy escuchando y eso forma mi voz narrativa al final. Ujú. Y yo creo que eso los lectores te lo agradecen igual, este rescate de palabras o de tradiciones chilenas Mm, que tú traes de vuelta. Es como, bueno, yo estoy en mi vida como en Santiago, no sé, con el sí, celular, con el trabajo, pero leo este libro y es como de verdad viajar un a... pequeño viajecito. Es un pequeño Mm, viaje, sí. Y bueno, otro de las temáticas que me gustó leer es esto del diablo y de la muerte. mm. Te quería preguntar si son, bueno, son dos temas que están en tus dos libros. En Tony Ninguno igual está el diablo. Seguramente aparece algo del Sí. diablo, ya no me acuerdo. Cómo conviven estas dos como obsesiones que creo que tení Es que son, en tu vida diaria? claro, bueno, por un lado, a mí siempre me ha gustado mucho como la mitología, especialmente la chilena, pero también la griega, qué sé yo. Y el personaje que más aparece cuando uno va preguntándole a la gente si, oiga, por acá se aparece el tuetué, se aparece el cuero, sí, no, qué sé yo, el que siempre está es el diablo. Entonces, yo pienso que las leyendas o los seres mitológicos son como una forma de ponerle voz como a nuestros silencios, como a nuestros miedos o a Mm. nuestras ambiciones, a las cosas que uno no puede decir. Y los chilenos, quizás no lo decimos, pero esta es mi opinión, digamos, si algo que nos caracteriza es que como que tenemos como ganas de hacerla. Así como de un día para otro hacernos millonarios, como no trabajar más. Eso es como muy... a lo mejor en todos los países pasa, pero al menos en Chile pasa. ¿Ya? Eh, y entonces, ¿cuál es el ser mitológico que más aparece? Por lejos, el único que está presente de Arica a Puerto Williams, el diablo. Ese está en todas partes. A veces es como un minero, a veces como un guaso, como un dueño del fondo. Como que Eh, vive, que tú lo veís. claro, que anda, y la gente te dice, no, si acá, mira, venía en las minas Lota, por ejemplo, el diablo era medio rubio. Ahí tú te imaginas, preguntarás Mm. por qué. Pero siempre está relacionado con la plata y con esa posibilidad de hacerte rico del tesoro, aun cuando vendáis el alma.
Y eso es muy chileno, po, porque los chilenos Sí, estamos, pareciera, bastante dispuestos a vender el alma por un poco como de reconocimiento, dinero. Bueno, entonces es una figura tan importante lo que representa el diablo, y además está tan presente en la oralidad, o sea, donde uno va, todos tenemos un abuelo que se encontró con el diablo, o un tío que dice, no, si acá, uy, yo voy al cementerio, y una vez, está muy presente. Entonces yo lo traigo como de vuelta y conecto con estas historias más antiguas y también con como con estas pulsiones, siento yo, que tienen los chilenos. Y la muerte es un poco lo mismo. El personaje de la muerte está como, el sí, cadáver que anda con la guadaña y con así tapado. Quizá un personaje que está un poco menos presente en Chile respecto a otras culturas como México, por ejemplo. claro. Sí, sí. Pero sí tenemos muchos ritos, o teníamos muchos ritos y formas como de enfrentar a la muerte o de despedirnos del que se va, en los velorios, los funerales. Y, y pienso que eso también es algo como bonito que tenemos en Chile, que son, o teníamos, porque yo creo que se ha ido perdiendo, que es una forma como de despedirse del que Mm. estuvo y de recordarlo. O sea, en Chiloé creo que todavía se hace en algunas partes, esto son fiestas de 3 días, asado, comida, qué sé yo. En Conce me contaba alguien, esto yo nunca lo he visto, pero me lo Ujú. contaron, ponían, bueno, en esa zona, en Biobío, abajo del ataúd, una especie como de lanita con 7 como pompones o algo así. Entonces yo le pregunté al tipo que me contaba, ¿y por qué? Me dice, no sé, pero te averiguo. Y averiguó con su abuela y decía que se creía que cuando se cree que cuando uno muere tiene 7 como etapas antes de llegar al cielo, en las Ya. que, qué sé yo, se va encontrando con gente, bueno, como 7, un camino. Entonces cada pompón era para que la gente los pudiera ir acompañando en sus 7 etapas. Eso ya no se hace, pero Sí, esta persona lo había visto en el funeral de su abuela. Imagínate lo lindo o lo bonito que es como sí. rito y qué pena que se haya perdido. Sí. Entonces yo, aunque eso yo lo supe después de escribir La muerte viene estilando, que es un libro que O habla de si la no lo hubiera muerte, ya lo incluido. hubiera incluido, pero lo supo después, de hecho, a raíz del libro. Entonces también pasa eso lindo, que yo escribo de la muerte, de lo que yo sé, de lo que yo he visto, de lo que yo creo o lo que me imagino, pero después me empieza como a llegar de vuelta y siento que ese es quizás un aporte que he podido hacer, que es que, por ejemplo, este es un ejemplo, pero que esta persona recuerde algo que tenía perdido de cuando niño, de esta lanita con 7 pompones, y quién sabe si a lo mejor eso después él se lo va a contar a su familia y cuando esa persona muera va a tener una compañía para las 7 etapas. Em, pero no es por nostalgia, es como que me parece que hay algo importante ahí, simbólico, como que nos puede acompañar y que de una u otra forma como que va reconstruyendo el tejido social, cuando no perdemos esas cosas. Claro, sí, como que a raíz de ese rito, por ejemplo, el velorio se devela, por ejemplo, en el cuento de la muerte viene estilando, como que se devela toda una cultura, como Claro. de chilena, muy chilena. Sí, y siento que eso hace que los lectores como que, bueno, al menos los chilenos, enganchen porque dicen, de alguna forma como, esto yo ya lo he escuchado, o sea, esto me suena, a lo mejor nunca he estado en un velorio con payadores, pero te suena. Sí, es Te muy suena como, familiar. como que a lo mejor lo viste de niño o lo viste en alguna película. Y esa como, digamos, como memoria se activa. Yo siempre digo que cuando uno escucha un cuento popular infantil, dice, había una vez. Y dice, había una vez, y uno inmediatamente como que se va a un lugar Sí. que es como la Edad Media. Es como una especie de Edad Media. Había una vez como una Edad Media, como, pero que igual tiene brujas y dragones, una Edad Media como media fantástica. Entonces, cuando uno dice en Chile, había una vez, yo no estoy tan seguro de que hayamos construido tan bien Mm, ese lugar mítico de la historia, y yo estoy tratando de aportar a esa creación, que en el fondo es algo que a partir de lo que ya existe. Pero cuando yo digo había una vez o cuando yo publico un libro, el había una vez, una forma de decirlo nomás, trato de que tu imagen se vaya a ese lugar mítico chileno donde habitaban esa historia que nos puede servir como no sé, como raíz para ir a claro. formarse cuando no sepamos bien para dónde vamos, que quizás es lo que nos está pasando hoy día. Sí, un poco sí. Y bueno, sobre todo en la ciudad que uno se pierde, como que yo creo que lo que hace también tu libro es como descentralizar un poco, porque como que, no sé, todas las historias están acá, las noticias como de repente Sí, ocurren muy acá, acá. ¿cachai? Y uno Mm. se pierde de conocer a esa gente, o sea, cuando uno tiene la posibilidad de hablar con una persona de, no sé, Isla Mucha, Claro. nunca, ¿cachai? Como... Mm.
Sí, a menos de que uno como que haga como el Claro, viaje el y vaya viaje. y conozca. Y generalmente cuando la gente tiene oportunidad de veranear o tomar la mochila, a los más jóvenes ir a, disfrutan mucho eso, pues, esos Ujú. encuentros. No, estábamos medio perdidos y una señora nos invitó a su casa y nos comió sopaipilla. Eso es como Pero esa típica es como historia. la anécdota que contáis por 5 años a tu familia, Sí, como, no, y había una señora, ¿cachai? sí, y Como, esa señora tiene mucho que contar, sí, digamos. pues, Claro, yo ahora ya no, porque siento que ya es medio Barça, pero fui mochilero todo el tiempo que pude, hasta que me imagino. ya la gente no me paraba y me decía como, ya, bro, hermano, tómate un bus, po. Pero cuando, mientras pude, mochilé, pero porque, sobre todo porque aparecían historias. Yo siento que arriba del bus hay menos historias que arriba del camión que te lleva de O. Claro. Y el camión que te lleva de O te deja en un lugar donde uno no esperaba llegar. Y la historia, la literatura, y eso está mucho en mis libros, las historias más increíbles aparecen cuando uno llega a lugares a los que no esperaba llegar, no a Claro. los que esperaba llegar, porque ahí cuando uno se pues, se fue al Airbnb, tomó el no sé qué, y tomó el pasaje, llegó y tomó, te pasan cosas, sí, pero menos que si te llega a un lugar donde, que digamos, yo pienso que el lugar te esperaba antes de que tú hubieras decidido ir allá, o porque nunca decidiste ir. Y eso me parece como bonito como tratar de retratarlo en la literatura. Sí, ¿y de dónde nace como tu fascinación como por las historias? Porque no solamente las escribís, también las cuentas. Eh, bueno, mi papá me contaba cuentos, mi mamá me leía más que contaba, pero también, y como, digamos, como que familiarmente hay como algo muy relacionado a la historia. Mi papá se sabe los cuentos de su papá, entonces yo tengo historias de mi bisabuelo, Y las que la historias son uso. como de aventureros, como fueran... Hay historias de todo tipo, algunos, hay varias de cuentos del tío, como de engaños, que mi abuelo contaba, que yo no tengo idea de dónde sacó, pero aparecen personajes que yo después busco como en Wikipedia y existían. ¿En serio? Sí, de hecho tengo ganas de hacer algún día un libro con los tres cuentos del tío que contaba mi abuelo, que yo no lo conocí, entonces lo sé a través de mi papá. Ah, Eh, y entonces por ahí viene algo, con esto como de contar historias como en las noches, siempre me ha gustado. Después yo, bueno, fui scout como toda la vida, entonces como esto de la fogata, me empezaron a pedir a mí que contara la historia, porque las comunidades siempre van eligiendo sus narradores. Esto pasa claro. desde que el ser humano se convirtió en ser humano, o sea, 40.000 años que decía, oye, tú cuenta. Y a mí Es verdad, me tocó sí. ese rol, como que yo no sé si lo había buscado, pero desde chico me decían, ya, pero que lo cuente el Monty, como me decían cuando chico. Entonces yo como que en Scout o qué sé yo, como que fui teniendo ese rol. Y, y entonces para seguir con eso, cuando decidí ser escritor, yo no estaba seguro de que me hubieran dado, digamos, la comunidad, ampliando lo que ya no son mis amigos, mi familia, sino la comunidad, digamos, Chile, Ujú. aunque puede ser muy grande, pero no me había dado ese rol de narrador, entonces yo tenía como que ganármelo. Y publiqué un par de libros, qué sé yo, y siento que poco a poco la comunidad, me gusta pensarlo así, me ha ido como validando como Con el narrador, contador. y ahora me siento como con más ganas de contarles porque siento que la gente, no sé si está esperando, pero tiene ganas de que yo les pueda contar historias. Entonces hoy día me siento mucho más como narrador que escritor. Ujú. Y el año en que hablamos con el mar, ya lo tradujeron a 4 idiomas y me dijiste que lo iban a traducir a 10, ¿no? O sea, sí, ahí vamos, pues ya está traducido al... Bueno, se publica en España ahora, en una editorial española, pero además está publicado en italiano, en griego y en danés. ¿Y qué te dice la gente? ¿Te llegan comentarios de ellos que... Porque me Sí, imagino que es muy distinto para nosotros chilenos leerlo es que para un italiano, ¿o no? Eh, sí, los italianos son latinos, entonces igual son medio, tienen como varias cosas parecidas a nosotros, aunque igual como que cuando dicen una isla, como que les cuesta mucho entender, depende del lugar, pero a los griegos o a los italianos, por ejemplo, que cuando digo isla, digo un lugar lluvioso, Ah, que no es claro. paradisíaco, porque dicen América, isla, entonces Caribe. Costa Malfitana. Claro, y ellos están pensando en su isla, Sí, en po. Cerdeña, qué sé yo. Eso es como un primer como punto así como así como de desajuste y tienen que como que acostumbrarse a que estamos hablando de otro tipo de isla. Eh, y en general el tema principal del libro, que es como irse o quedarse, Sí, las decisiones que hemos tomado, uno puede pensar, claro, se trata un poco de que Jerónimo decide volver, pero había decidido irse hace 50 años y la vida que tuvo, sin haber sido una mala vida, podría haber sido muy distinta.
Y entonces, por eso un hermano mellizo, porque uno se puede ver... Sí, claro, reflejado por las decisiones. claro, entonces si tú tuvieras una hermana melliza, así lo más parecido a ti, que hubieran nacido el mismo día, pero ella decidió, no sé, irse a Japón, tú podés ver cómo hay, y cómo hubiera sido mi vida, más o menos, si yo me hubiera, aunque no son exactamente iguales, pero es lo más cercano que tenemos a alguien como igual a nosotros. Y de eso se trata un poco el libro. Entonces, aunque sean griegos, italianos o daneses, como que ese es un tema universal. Sí hay cosas que a mí me llaman la atención, porque los argentinos, por ejemplo, este libro se vende más en Argentina que en Chile, como que le ha gustado mucho, cosa que me sorprendió. Es que igual el paisaje... El paisaje es parecido, parecido. Y todo como el tema como de la fiesta. Para quien no ha leído el libro, hay como 10 páginas donde un personaje dice cómo se hace una fiesta. Sí, me encanta. Cuando dice, hay dos opciones de que una fiesta resulte. Ay, que dice que en el fondo ¿lo tenéis por ahí anotado? Lo tengo anotado. Bueno, pero los argentinos engancharon mucho con eso. Y, por ejemplo, los alemanes, que se va a traducir ahí, dice, hoy nos encantó el libro. No entendimos la parte de la fiesta, porque, claro, son otras culturas. No, esto... Que es dice que hay dos tipos de fiestas, muchachos, las que resultan y las que no resultan. Y ahí como que, bueno, habla mucho del entusiasmo de la gente, claro. Que importa mucho que la gente como que tenga la disposición. Claro, como que haya un grupo previo que esté más prendido, sí, porque cuando uno llega... Uno lo piensa cuando uno llega a un cumpleaños que no conoce a mucha gente, llega y hay como toda la gente sentada, hola, hola. Uno dice, ¿para qué vine? Sí. ¿No? Y después, incluso puede que el cumpleaños se prenda, pero tú como que ya entraste en un estado medio funado y como que ya te quedaste ahí. Entonces como que cuando uno llega y dice, hola, bienvenido, siéntate, no sé qué, tú que así, como que uno ya entra en otro estado. Por eso es importante que haya un grupo previo. Son como las formas que tiene este personaje de pensar por qué las fiestas resultan o no. Pero claro, eso a los argentinos, por ejemplo, les encantó, porque son muy de asado, muy de juntarse los amigos. Y lo que te decía, y los alemanes les gustó el libro, pero esa parte no les gustó. Claro, porque ellos son más de grabar. Generalizando. No se ajustan, son casas más chicas, claro. No existen las casas como grandes. Y no sé exactamente los alemanes, pero al menos, por ejemplo, los gringos, aunque el libro todavía no se traduce, este año se va a traducir al inglés, pero claro, ponen, oye, te invito a mi casa de 7 a 9, que algo que en Chile no podemos entender. No. De 7 a 9, tú llegás a las 9. Falta de respeto que te pongan como el horario. Pero culturalmente así funciona, pero entonces no van a entender esta parte del libro, así, pero ¿por qué decir los horarios son estos? Porque es una cosa de respeto, y uno te dicen 7 a 9, uno llega a las 9, te dicen a las 7, llegáis a las 9 y a lo mejor, y si está bueno, te caes hasta las 4 o 5 de la mañana, porque mientras no te echen y esté buena la cosa. Y eso es algo muy propio que yo no sé bien cómo lo toman en otros países. Pero bueno, ahí está. Pues. Esa también es la magia de leer cosas. Cuando uno lee un libro de Noruega, también ve cosas que no entiende mucho, pero que igual te pueden gustar. Uh-huh. Oye, y hablando de otros países, me llama la atención como la relación de los escritores chilenos con España. Porque, bueno, lo veo desde Bolaño, como que es Chile y España, como, no sé, Paulina Flores también tiene un libro de Chile y España, o sea, que ocurre ahí, sí. Y tú también elegiste como alguien que se va a España y vuelve, ¿cachai? Como, ¿por qué crees que pasa que tenemos esta relación con España de la literatura? Bueno, yo creo que viene como de hace algún tiempo, porque como que antes, 1920, 30, 40, como que la ciudad literaria por excelencia era París. Pero cuando le tocó el turno como a los latinoamericanos, como del boom, digamos, pero bueno, muchísimos más, de empezar a escribir su libro y ser valorado, fue en Barcelona en particular, donde sucedió eso, en España. Ahí estaba la agencia. Entonces yo creo que ahí se creó como una relación. Hoy día pensaríamos que la ciudad literaria es Nueva York, por excelencia, pero ya está empezando a girar hacia Tokio. Y es algo interesante. No, obviamente esto no son taxativas estas cosas, pero hay muchos escritores, incluso chilenos, que se están yendo a Tokio a ver qué pasa allá, y la cultura japonesa, etcétera. Bueno, yo siento como que los chilenos como que quedamos con esa parte como con esa como relación fuerte con España. Sí. A raíz de eso se fue Donoso, bueno, muchísimos más, pero Bolaños como quizás como el más importante de los que vivieron allá. Claro, y hoy día tratan de eso al final. Claro, bueno, Bolaño un poco español igual. Sí, un poco español. Cuesta definirlo como chileno así 100%.
Y también es como el salto que puede dar como los escritores a un país de mucha tradición literaria, más grande, donde se lee mucho y hay muchas librerías, en el que se habla el mismo idioma. Claro. Quizá por eso. En mi caso fue porque yo me fui a hacer un máster de creación literaria a Barcelona y esta fue la novela que yo trabajé en ese máster. Entonces muchas de las cosas que aparecen me ocurrieron ahí y por eso Jerónimo vive en Barcelona y cuenta un poco de esa vida también. Te queda perfecto escribir. Claro. Claro, lo estabas viviendo, estabas escuchando españoles hablar, como para Claro, escribirlo ahí. estaba viviendo eso justamente. A lo mejor si me hubiera ido a hacer el máster a México hubiera aparecido México. México. Sí. Oye, Andrés, ¿y ahora qué estáis escribiendo? ¿O estáis escribiendo? No sé. Sí, estoy escribiendo me estoy dedicando como a escribir algunos artículos, como cositas más sueltas y estoy escribiendo un libro que podría entenderse como una especie de continuación o precuela de La muerte viene estilando. Ah, ¿de cuentos igual? Es una novela. Ya, una novela. Es más directamente una novela. Lo que pasa es que son muchas historias. La novela que une La muerte viene estilando. Algo así. Ya. Aparecen algunas historias como la del Cholo y Romero que están acá en el duelo, que son dos que se enfrentan a duelo, pero nunca se explica por qué. Entonces aparece como un poco esa historia. Ah, bueno. Pero esta está en el norte, en el norte, pero no pensemos en las pampas ni las salitreras, sino fundamentalmente como en la cordillera del norte. Ya. Entonces es un libro como cordillerano. Ese es como el ambiente. Así que estoy en eso, entretenido, escribo lento, porque yo siempre escribo lento, pero ahora particularmente porque estoy con Gaspar, mi guagüita de 8 meses, entonces los tiempos son los que manda él, que es el jefe, y no sé cuánto me demora en escribirlo, pero bueno, siempre pienso que no hay ningún apuro. Ya, no te da ansiedad así como, no, tengo que terminarlo. No, es que está lleno de escritores buenos, de escritoras, publicando, qué sé yo, entonces es como... y todos los clásicos, todo lo que no hemos leído, entonces si hay alguien esperando desesperadamente un libro mío, cosa que no creo que pase, pero si alguien fuera yo le diría, No, ya, si pero... tenías dos fans. pero tanto que leer que yo digo, nadie se va a morir porque se demora un poco más el libro. Oye, ¿tenía algún libro para recomendar que estés leyendo o que hayas leído mientras esperan tu libro? Mira, leí de lo último que leí un libro que se llama El jardinero y la muerte, hablando de la muerte. Es es muy difícil el nombre, Gospodinov creo que es el apellido, un búlgaro. Mm. El libro es maravilloso, es de lo más lindo que yo he leído en mi vida, yo creo. Parte así, mira, dice, mi padre era jardinero, ahora es jardín. Entonces un libro que parte así ya no puede no ser maravilloso. No, pero está muy, muy bien escrito, habla un poco de la muerte de su papá. Pero también de cómo se enfrentó a la muerte. Es como de no ficción, pero muy literario. Precioso. Está publicado por Impedimenta. Es un poco caro acá en Chile. Se lo encuentran ahí como ebook, también una alternativa. Y ahora estoy leyendo otro de una escritora croata que yo no había leído, Dubravka Ukresic, creo que se dice, que se llama Zorro. Es un libro que me está encantando. Eso lo estoy leyendo ahora, no lo he terminado. Muy metaliterario, un poco bolañesco a ratos, pero también con harta crónica desde el punto de vista y muy agradable, o sea, aunque toca temas muy serios, muy profundos. Esta escritora fue muy opositora a la guerra de los Balcanes, entonces fue tratada de traidora, se tuvo que exiliar. Entonces, habla del exilio, habla de, bueno, mucho de literatura, se pregunta cómo se crean los cuentos. Y todo eso pasa en Nápoles, en Ámsterdam, en Tokio, o sea, vamos por muchas partes. Esos libros a mí me fascinan. Son libros que uno no entiende bien qué está leyendo, pero escribe tan bien que siempre está ahí entretenido. Así que ahí un par de recomendaciones por si alguien... Para este mes del libro. Sí, bueno, es que siempre hay tanto que leer. Siempre digo, si no han leído a Samantha Schweblin, Sí. corran a leer a Samantha Schweblin. Si no han leído a Selva Almada, corran a leer a Selva Almada. En Chile, si no han leído a Christian Heise, vayan a leer a Christian Heise. Bueno, tenemos mucho que leer siempre. Esa es la fortuna. Sí, por suerte. Bueno, muchas gracias Andrés por estar acá con nosotros hablando de tu escritura y de tus libros. Muchas gracias, Fran, por la invitación.